Una de las principales armas para la prevención y el tratamiento oportuno del coronavirus es la información que tengamos sobre los síntomas que produce. Así que en este seminario se nos da bastante información acerca de la sintomatología de cada una de sus variantes. Le doy la bienvenida a nuestra médico ocupacional. Espero que esta capacitación del día de hoy tenga mucho provecho, sea de mucha ayuda para nuestra vida y poder pues aprender a convivir con esta endemia que tenemos actualmente. Doctora Belén, por favor, buenas tardes. Ya, muy bien. Ya. La introducción. Bueno, si bien es cierto, a diferencia de una bacteria, el virus tiene la capacidad de poder replicarse continuamente. Entonces, a la replicación del virus y también a la adaptación del virus en distintas formas, ya sea, o en distintos cuerpos, ya sean humanos o ya sean animales, esa capacidad del virus de adaptarse a ese nuevo organismo y comenzar a mutar o comenzar a replicarse es propia de este microorganismo, a diferencia de la bacteria y de los hongos, ¿no? Entonces, la mutación en sí o las variantes no es término de sorprenderse, porque esa es una propiedad muy singular de este microorganismo. Por ejemplo, ¿no? Hace muchos años atrás hemos vivido también lo que es la gripe aviar, la que lo conocemos como gripe aviar, que también es un tipo de virus que ha ido mutando y sí, ha ido mutando en especies, inclusive también de las aves, de los cerdos, etcétera. Entonces, el COVID también es un virus así, ¿no? Que se originó de la zoonosis, o sea, de la adaptación de su huésped, que era un animal. Entonces ha evolucionado y conforme pasan la gente o conforme pasan a los distintos organismos o distintos huéspedes, va a seguir mutando. Entonces, de verdad que es un tema muy preocupante porque no sabemos en qué momento va a dejar de hacerlo, porque eso va a depender también de nosotros, ¿no? De que o que nos vacunemos todos o que pues dejemos de contagiarnos o tomemos conciencia y las medidas correctas de prevención para que este virus ya no vaya originando más problemas, ¿no? Entonces acá dice, la aparición de mutaciones es un momento natural y esperado dentro del proceso de evolución de los virus. Pues es normal para ellos estar mutando cada rato porque es parte de sus genes, ¿no? Ya. Ahora, con la información disponible a la fecha, la mayoría de los cambios del SARS-CoV-2 ha tenido poco o ningún impacto en cómo se transmite o en la gravedad de la enfermedad que causa. O sea, actualmente las investigaciones porque estas mutaciones empezaron en septiembre del año pasado, aproximadamente a raíz que hubo la primera mutación que fue en Estados Unidos, California, y luego de ahí ya vino en Reino Unido, ¿no? Las variantes de ahí. Entonces, a raíz de eso, al comienzo, las primeras investigaciones decían que no, que todavía no se medía el grado de letalidad o el grado de contagio, ¿no? Pero hasta la fecha, eso conforme se ha ido actualizando, entonces hasta la fecha sabemos que sí, que estas variantes son mucho más contagiosas y mucho más letales que lo que se decía el año pasado. Acá tenemos un cuadro comparativo entre la variante británica, que es el EOC, que se originó pues en el 2002, en el 20 de diciembre del 2020, que se conoce como B117, ¿no? Señalado por la OMS el 14 de diciembre. ¿Cómo apareció? En Kent, en septiembre. Se le atribuye más del 50% de los nuevos contagios en el sureste de Inglaterra de octubre a diciembre y se propagó más de 30 países. Esta cepa es muy peligrosa porque aumenta entre el 40 al 70% de contagio. Y incluso también afecta a las personas que ya han sido contagiadas por la primera cepa que llegó a nuestro país.
Y en nuestro país el primer caso fue una mujer, ¿no? Que había viajado de Inglaterra hacia el Perú. Entonces, esto incrementa el riesgo de reinfección en aquellos que incluso son menores de 30 años. Aquí no tiene nada que ver que sea pues esto, que sea vulnerable o que sea mayor de 65 años como se tenía la creencia hasta el año pasado. Acá incluso también afecta a los jóvenes menores de 30 años y que no tienen ninguna enfermedad. Igual que la variante brasilera, que la vamos a ver dentro de unas diapositivas más. Aquí la variante sudafricana. Al comienzo se planteaban solamente estas dos, la británica y la sudafricana. Pero la sudafricana no hay muchos datos sobre la letalidad o sobre la capacidad de reinfección. Lo único que mencionan es pues que igual que la británica también es muy contagiosa. Y lo que se ha visto en algunas bibliografías en estudios, que no está al 100% confirmado todavía, es que si bien es cierto con la variante del año pasado, según bibliografía, hasta el 10º día era su periodo donde aumentaba la carga viral y podía llegar al máximo periodo de contagio. Esta variante no. La británica se dice que por lo menos hasta la segunda semana puede seguir contagiando la persona o su carga viral aumentar, pero no se ha comprobado científicamente. O sea, son especulaciones, dado que no tenemos todavía toda la información de los estudios, ¿no? Pero eso según un médico de Inglaterra. Ya, este es el estado nacional de las variantes en Perú. Como ven, las que resaltan más en todas las variantes son la P1, que es la brasileña, y la británica. Que la P1 está actualmente en todo Lima tenemos un 79% y la británica un 5%. Acá tenemos que en donde hay más cepas, más casos confirmados por la cepa brasilera, está en el área de Lima Este, Ate, El Agustino, Lurigancho y Santa Anita. Después, nuevos reportes informaron también que al norte de Lima, o sea, justamente en nuestras provincias, Barranca, Guaral y también Guaura, están siendo invadidas por esta cepa. ¿Por qué? Porque son de las personas que viajan a Lima y regresan, ¿no? Entonces, esta cepa se está propagando con mayor facilidad y mucha rapidez, por eso hay que tener cuidado. Por eso se pide que no viajen, que se mantengan en sus casas y no reciban tampoco visitas de familiares a sus casas, sobre todo la familia que viene de Lima. Ojo, hay que tener mucho cuidado con esto. Ya. Bien, ya, la variante británica. La variante que se detectó por primera vez en septiembre en el Reino Unido, conocida como B.1.1.1.7, se ha propagado rápidamente por todo el mundo. Está circulando al menos en 28 estados de Estados Unidos. Es entre un 40 a un 70% más contagiosa que la cepa original de coronavirus, incluyendo reinfección y uso de vacuna. Como ya algunas veces he mencionado que la vacuna, que el caso de un paciente que ha tenido el COVID antes, entonces, y después genera anticuerpos en su organismo y sale la G, que es como una vacuna natural por el virus, entonces en esos casos también se está comprobando que ahí puede haber una reinfección. Y ya no como los 3 o 9 meses que se esperaba, incluso puede ser el tiempo menos. Por eso hay que tener no hay que confiarse, ¿no? Porque ya me dio, a mí ya me dio el virus, entonces ya no tengo problemas, no me voy a contagiar. El hecho de que sea difícil la reinfección no significa que sea imposible, no somos inmortales. Y ahora, la vacuna, si bien es cierto, protege y nos va a mantener con la inmunidad para poder sobresalir a las nuevas cepas, porque la buena noticia es que sí, también cubre las nuevas cepas. Es disminuir el riesgo de nosotros ir hasta la UCI o hasta a tener un hijo por ventilador mecánico. Esa es la ventaja de la vacuna. Y según estudios, sí cumple, sí puede tratar a las distintas variantes que hay en el Perú, al menos la británica y la brasilera, que son las más peligrosas. El cuadro clínico según estudios por Oficina Nacional de Estadística del Reino Unido.
En cuanto a la diferencia con la cepa original? Se ha comprobado que la variante de Reino Unido ocasiona más, un poco más de los síntomas. Por ejemplo, si la cepa original tenía tos, eso en la cepa de Reino Unido casi la tos va a ser casi el doble de lo de la cepa original. Lo mismo que fatiga, debilidad, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de garganta, fiebre, pérdida del gusto y pérdida de olfato. ¿Cuál es la diferencia con la cepa original? Normalmente la cepa original solamente era una tos seca y pues se podía presentar también con diarrea o con espacio. Lo que abunda más es fatiga, dolor de cabeza, dolores musculares y la pérdida del gusto, que sí, lo dominante. Entonces se presenta, ¿no? La del año pasado. Las sireñas del Perú, 100% de los casos de reinfección, de infección en COVID, obedecen a la nueva variante brasileña, más contagiosa que las demás. El caso de registro tiene una probabilidad de reinfección en un 25 y el 60%, a diferencia de la británica, que tenía. Además, según señaló el mismo, mucho agresiva, afectando generalmente a la gente más joven. Lo que anunció de salud fue otro dato importante. Esta cepa, generalmente a partir de la segunda semana es donde se vuelve más crítica. Ya no es como la primera cepa que era pues del 5 al 7º día, tenían los síntomas más críticos y luego bajaba, ¿no? Pero esta no, esta se mantiene hasta el 10º día en periodo crítico y luego puede bajar o puede seguir subiendo. Esa es la característica fundamental de esta variante. Cuadro clínico según el Instituto Nacional de la Salud. Como todavía no hay un estudio que al 100% nos manifieste cuáles son los síntomas que causa esta variante, se han basado más que nada en los datos que notificaban en el Instituto Nacional de la Salud. Ya, entonces aquí se observa que el mayor porcentaje lo tiene la fiebre, tos seca y cansancio. Entonces, estos son los síntomas predominantes en la cepa brasilera. Además, que vienen los criterios epidemiológicos, que son el grupo etario, que son menores de 30 años. Y acá los jóvenes hay que tener más cuidado. No es porque soy joven, deportista, puedo salvarme o no me pasa nada. No, esta cepa preferentemente ataca a los jóvenes. Entonces también vemos otros signos y síntomas como los que ya se han visto en la cepa original, pérdida de olfato, gusto, dificultad para respirar, entre otros. Acá también se ve diarrea, dolores musculares y dolor de garganta. Que todas, en lo que se asemejan las tres variantes que hay, es que son de mayor transmisibilidad y más letalidad. En cuanto a las otras variantes que recién están llegando a nuestro país, como la variante india, incluso también hay variante danesa, pero todavía no se confirma si es que ya llegó o no. Esas variantes todavía no hay muchos datos, pero lo que sí es peligroso de la India es que tiene una doble mutación. O sea, es como si hubieran dos virus en solamente uno. Imagínense entonces si al haber dos virus en uno solo, imagínense cuán peligroso sería. Por eso, nuevamente, ojo, atender las recomendaciones, uso de medidas preventivas, por favor. Y las recomendaciones, ¿ven? Ya. Entonces, ¿cuáles son las nuevas recomendaciones para contrarrestar estas nuevas variantes? Según Luis Eduardo Pampa, médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud, ha señalado que tenemos dos medidas para poder hacer, aparte de las ya recomendadas, que son mantener la distancia a 2 metros,
mantener con protector facial y no socializar. Por favor, no socializar tanto jóvenes como adultos, adultos mayores, no socializar, no recibir gente en su casa, ni tampoco vayan a la casa de otras personas. Aparte de eso, hay un estudio que ha demostrado el aumento de protección del 92 al 95%, que es el uso de doble mascarilla. No tanto que sean doble quirúrgica o una quirúrgica con una KN, no, sino el uso más que nada de una quirúrgica y encima una de tela. ¿Por qué? Porque la de tela protege, sella más la quirúrgica, porque ustedes se ponen una quirúrgica y al costadito en sus mejillas se genera como un orificio, ¿no? Entonces lo que hace la de tela es cubrir ese orificio para que se mantenga correctamente sellada. Ahora, también este estudio menciona que la persona pues que puede también usar doble mascarilla quirúrgica, pero la quirúrgica que está encima tiene que tapar esos huequitos. Entonces podría colocarse una en la forma más superior a la nariz y la otra más abajito, para que se selle completamente. Además del uso de protector facial. ¿Ya? Entonces, sobre todo, más que nada, sobre todo es para cuando vayan a la calle, al mercado, caminar por la vía pública, etcétera, ¿no? Siempre usan su doble mascarilla. Además, pues de estar siempre con su desinfectante en la mano, el alcohol, cada 15 minutos, todo lo que tocan, todo lo que reciben, dinero, todo desinfectarse correctamente. Bien, eso es todo. ¿Alguna duda, por favor, una pregunta? Una consulta para la doctora. Siempre recibimos los buenos consejos para usar los equipos de protección, pero también en las redes sociales escucha el tema de cómo fortalecer el sistema inmunológico. ¿Qué nos puede decir al respecto la doctora? Algo que de manera doméstica pueda ayudar al fortalecimiento del sistema inmunológico, porque se ve que no todas las personas reaccionan, a unos les afecta de manera más contundente este mal, a otros no. Esa sería mi pregunta. Perfecto. Gracias. Ya, listo, perfecto, señor González, buenas tardes. Ya, mire, la parte de reforzar el sistema inmune podría hacerse a través de la dieta o podría también hacerse a través de ejercicios respiratorios, ¿no? La dieta podemos obtener también bastante pescado. En el pescado que tiene el pellejito negro, el omega, especialmente el bonito, porque hay estudios que comprueban que el omega 3 y el omega 6, que son como anticoagulantes naturales, podrían ayudar en las complicaciones del virus. Ojo que no hay ningún alimento o no hay ninguna vitamina que sea el tratamiento oficial contra el COVID, no, más bien lo que hacen son prevenir las complicaciones del COVID. Lo que hacen es es una prevención de secuelas, una prevención de que uno tenga más probabilidad de cama UCI o manejo ventilatorio, ¿no? Entonces, estos alimentos son el pescado, el aguaimanto, pitahaya, arándanos, ¿no? Y aparte también, entre bebidas, pueden consumir también el agua de matico o el agua de Jamaica. Esa es medicina alternativa, obviamente. Y entre los ejercicios respiratorios, recomiendan generalmente algunos neumólogos o algunas instituciones que se haga, pues, inflar un globo o también soplar una botella en una cañita por un periodo de 15 a 20 minutos. Esas son algunas recomendaciones alternativas, ¿no?, al tratamiento que ya le podría venir dando el médico después. Esperen. Me faltó también, los estudios mencionan mucho del zinc y también de la vitamina D, la vitamina C, ¿no? Que esas tres vitaminas también se podrían dar de forma preventiva en caso de secuelas o en caso de complicaciones para el COVID. Doctora, yo tengo una consulta. Disculpe, quisiera saber si yo soy un paciente que, bueno, tengo ciertos síntomas, ¿no? Concurro a un médico, de repente el médico me dice de que tengo cierto compromiso con mis pulmones.
¿no? Y yo deseo automedicarme, estar con oxígeno en mi domicilio, ¿en qué momento yo debería de concurrir a un médico? ¿Cuáles son los síntomas en los cuales una persona debe de concurrir a un médico y no pues usar sus fuerzas para permanecer con oxígeno medicinal en su domicilio? Ya, bien, esa es una pregunta importante. De hecho, no sé, a partir del día viernes ha estado circulando una cadena donde mencionaba los signos de alarma y en cuanto a esos signos de alarma, ¿qué es lo que se debe hacer, no? Cualquier paciente que esté en sospecha o sea un caso confirmado de COVID. Bien, la primera, el más importante es la saturación. Para medir la dificultad respiratoria se tiene que tomar en cuenta la saturación, la frecuencia cardíaca y también la sensación de falta de aire, ¿no? Nosotros le llamamos disnea en término médico. Entonces, la saturación baja de 95, porque el rango normal es de 95 a 100. Entonces, si un paciente está con la saturación menos de 95 y además presenta dificultad respiratoria, o sea, que siente que se está ahogando, se está asfixiando, debe acudir inmediatamente al médico, ya sea por MINSA o ya sea de salud, a un médico asistencial para que le pueda, y sea quien le dé la terapia, pues si necesita de oxígeno o si necesita otra cosa. Bajo esa indicación ya el paciente debe conocer si necesita oxígeno o no, pero siempre tiene que pasar sí o sí por el médico. Otro signo de alarma es la fiebre, ¿no? Hay fiebres persistentes. Si bien la enfermedad te causa una fiebre como cualquier resfriado, pero hay momentos en cual la fiebre ya no cede al tratamiento que se le está dando, que es el paracetamol comúnmente. Entonces, si esta fiebre es persistente, ya uno tiene que ir nuevamente a su médico a que se evalúe porque puede estar haciendo una neumonía o una infección sistémica. Entonces, ojo también con los que tienen una fiebre persistente mayor a 38 grados. Lo normal se podría aguantar hasta 37.5, que es febrícula, pero mayor de 38 y que encima, a pesar de tomar paracetamol horario, cada 8 horas, siga aumentando, entonces ya es un signo de alarma. Otro signo de alarma es la diarrea, la fatiga y el malestar general. ¿Por qué? Un paciente cuando está con diarrea se deshidrata. Entonces, al estar deshidratado, el cuerpo ya no va a tener la suficiente fuerza para poder se podría decir salir adelante sobre esta enfermedad. Entonces, ahí sí o sí necesito manejo hospitalario para poder hidratarse y poder permanecer su sistema más nutrido, por decirlo así, para la enfermedad. Y entre otros, pues es la dificultad respiratoria, también muy importante, en el cual el paciente siente que se está ahogando o siente que le cansa hasta sentarse, hasta sentado, entonces también es un signo de alarma para que tenga que ir sí o sí al hospital a atenderse. Doctora, ¿en qué momento se automedica si uno ya fue al médico? Por lo menos le ha dado las primeras recomendaciones. Ya, lo ideal no es automedicarse. Lo ideal es que todos pasen una evaluación por su médico para que le dé tratamiento. Porque, ¿qué pasa? Algunos se automedican con antibióticos y no es la solución para el virus, porque es un virus. Es como si uno matara a una cucaracha con veneno para ratas. Entonces, lo ideal es que todos pasen por un médico. Ahora, sabemos la situación actual en que nuestro sistema sanitario está colapsado, ¿no? Entonces, en ese momento, bueno, en algunos casos se apoya a los colaboradores y se los orienta qué es lo que podrían tomar. Pero lo ideal, pues, es que no se automediquen. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Una consulta, doctora. Le saluda el señor Efraín Sánchez. Doctora, dos preguntitas nomás breves. Se dice de que en todas las noches hay que tomar agua caliente con un limón y su bicarbonato. Mayormente se escucha de que eso previene el virus. Este es uno. El otro tema es si se puede tomar la ivermectina, estemos con el COVID o no. Y especialmente las personas adultas, como el caso de mis padres, doctora, que ya tienen 70 años. Gracias, doctora. Ya. A ver, señor Efraín,
Para empezar, como ya mencioné, ninguna medicina alternativa, ya sea las vitaminas o ya sea la infusión con cítricos o la infusión con bicarbonato, puede curar o puede prevenir el COVID. Lo que hace sí podría ser un alivio para el que lo toma, pero no es que prevenga, sino es como, más que nada como un efecto placebo, porque no hay estudios que digan que sí es un tratamiento efectivo para el COVID. Ahora, en cuanto a la ivermectina ya se comprobó, ya incluso hay un estudio por la Federación Internacional de Medicamentos que no debe consumirse, porque más que generar buenos resultados en relación al COVID, lo que hacen es generar efectos adversos, ya sea pues inflamación del hígado, inflamación renal, incluso una nueva complicación que es una neuritis, que ocasiona mareos también. Entonces, mi recomendación es que nadie consuma ivermectina, ya sea en la fase inicial o ya sea la fase pues continua del virus. Incluso también se ha pedido, porque algunos médicos todavía recetan, el colegio médico se ha pronunciado diciendo pues que a los colegas que ya no receten ivermectina, ¿no? Pero eso pues al final es manejo de cada médico asistencial. Pero en mi opinión, yo no recomiendo el uso de ivermectina, ni antes, ni después, ni durante la enfermedad. Es muy confuso eso, doctora. Tengo un familiar que la semana pasada dio positivo y los representantes del hospital, entre sus recetas, le habían puesto gotas de ivermectina. Así es. Y entonces, bueno, así se está haciendo el tratamiento primario. Entonces, a veces un poco que uno se confunde, ¿no? Sí, lo que pasa es que es como el año pasado, en junio del año pasado, había un protocolo, era como un pack donde daban para este COVID, le daban toda la medicina. O sea, por más que el señor no tenga tos, le daban el pack completo de COVID y ahí incluía pues un medicamento para la tos. Por más que el colaborador no tenía, ¿no? Entonces, como que no personalizaban al paciente. Si no tienes COVID, te daban un montón de medicamentos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que está pidiendo el colegio médico, ¿no? Los colegas que todavía siguen ese mecanismo de estar dando los medicamentos en grupos o en paquetes, ya no lo den. Se corte porque hay efectos adversos. O sea, ¿qué pasa con la ivermectina? Tiene la semejanza a la frase que dicen, pues no, muerto el perro, muerto la rabia, porque se ha comprobado que sí, unas dosis elevadas por encima de lo normal de ivermectina pueden sanar a una persona del COVID, pero ¿qué pasa? La termina matando, ya sea por problemas renales o ya sea por problemas hepáticos. Ese es el detalle con la ivermectina. Muy bien. Aquí tenemos una pregunta. La doctora Guadalupe Tapia nos dice, una consulta. Si sale positivo a COVID, ¿qué es lo primero que se debe de hacer? ¿Qué labor realiza la médico ocupacional en estos casos? Que le explique. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor, señor Johnny? ¿Cómo no? Si sale positivo a COVID, ¿qué es lo primero que se debe de realizar? ¿Qué labor realizaría la médico ocupacional en estos casos? Ya, miren, en cuanto a las labores del médico ocupacional, más que nada en caso de COVID, es monitoreo del paciente, ¿no? Es orientarle a dónde tiene que ir. Y en caso de que tenga un esto positivo, lo primero que debe hacer esa persona es acudir a su centro de salud o a algún establecimiento asistencial para recibir tratamiento y una evaluación más detallada. Porque no solo consiste en que ya tengo COVID y ya, no, sino que aparte también recibir medicinas en caso, de acuerdo a la sintomatología que presenta, ¿no? Ese es por parte de asistencial, el que da el tratamiento, el que manda los exámenes para seguir la evolución del paciente, es el médico asistencial. El médico ocupacional, ¿qué hace? Es monitoreo.
monitoreo y orientación del caso. Es el que los llama y les pregunta, pues, ¿no? ¿Cuánto está saturando? ¿Cuánto es su temperatura? Si tiene la temperatura tal, vaya, acuda a su centro asistencial para que le puedan dar otro tratamiento, o consúltenle al médico tal si puede hacer esto, ¿no? Esa es la labor del médico ocupacional. No, y no solamente del médico ocupacional, sino también en el área tenemos apoyo tanto de bienestar social como de mi enfermera ocupacional, que también nos dividimos porque a veces hay demasiados pacientes y pues estar monitoreando a los pacientes no es solo de 5 minutos, sino es llamarlo, preguntarlo, hacerse, incluso también podemos hacer ejercicios respiratorios o ver, tomarle fotos a su saturación o explicarles incluso cómo se debe medir la saturación, porque algunos también desconocen la forma correcta de medición del oxígeno, ¿no? Más que Bueno, nada es prevención. Prevención para que el colaborador no llegue en último momento al hospital, ¿no? Se le tiene que decir, de acuerdo a los síntomas que le refiere el paciente, decirle, entonces, señor o señora, ya tiene esta saturación, vaya al hospital, o ya tiene esta temperatura, vaya al hospital, esas cosas. sigue la misma pregunta, dice, ¿a qué especialista médico se tiene que recurrir? Ya, en teoría, lo ideal sería que vayan a un neumólogo. Todos vayan a un neumólogo. Pero como no tenemos muchos neumólogos en Huacho, el que los atiende pues son los médicos generales o los médicos en el área COVID, ya sea en el hospital regional o ya sea pues en el salud, ¿no? Y si no, pues un médico internista también podría ser. Muy bien, muchísimas gracias. Hay que advertir que para ir a tanto al regional como al de salud, hay que estar como se dice en las últimas, porque así no te atienden, esa es otra cosa también. Bueno, no sé Bueno, hay si... que entender, sí, hay que entender también pues que ahorita la situación de los hospitales no es la mejor, porque hay bastantes pacientes, ¿no? Entonces, lo ideal en sí, lo genial sería que nadie acuda al hospital, o sea, que nadie se contagie. Por eso, o sea, la única prevención aquí es no contagiarse. ¿Y cómo uno no se contagia? Sé que es difícil, pero al menos seguir al pie de la letra las indicaciones, no salir de su casa, no estar visitando a familias, que la familia no venga, no estar viajando y usar pues las medidas correctas de prevención, uso de mascarilla y protector facial, ¿no? Y lavado de manos, muy importante también el lavado de manos. Escuché en su exposición sobre el distanciamiento de 2 metros, pero a veces se coloca 1,5 o es una referencia. La referencia, bueno, en sí esto se basa a la altura o la distancia que llega las microgotas, que se expulsan las microgotas, ¿no? De la persona infectada. Al comienzo se creía que era 1 metro, luego fue evolucionando 1,5 metros y ahora según la bibliografía se refiere que es hasta 2 metros. Entonces, por precaución igual sería genial que mantengan sus 3 metros, 3 a 4 metros de distancia, ¿no? Y no se junten o no creen tampoco conglomeraciones de personas. Lo más lejos posible. Exacto. Y en casa, lo que tienen una familia pequeña, 3, 4, es recomendable que estén también con sus mascarillas y todo. Exacto. Es recomendable. Si la persona trabaja y hay poco espacio donde pueda interactuar, lo ideal sería que esté pues con su mascarilla la persona que sale a trabajar todos los días, especialmente si es personal de salud, ¿no? Que llegue a su casa y esté con su mascarilla. Ya, el señor Juan Azaña dice, doctora, no sé si dice qué opina, pero dice, opino que también el tema de los aerosoles en el espacio cerrado es importante evitar, pues si hay distanciamiento, pero hay espacios poco ventilados, el contagio se dará, ¿cierto? Dice. Claro, es cierto. O sea, el detalle uno de los factores también importante en cada ambiente, no solamente laboral, sino en la casa, es que esté bien ventilado. Y con ventilación no nos referimos a que haya un ventilador. Eso es una mentira. El ambiente de ventilado tiene que tener ventanas o tiene que tener un espacio enorme donde no haya muchas cosas o donde no haya muchas personas.
para que el aire que esté dentro salga hacia afuera y no se quede, las partículas del virus se queden dentro de la habitación o dentro del ambiente, ¿no? Ya, muy bien. Acá hay otra. Caterín Bayardo dice, doctora, una persona que ya se ha recuperado del COVID puede volver a contagiarse con las nuevas variantes aún estando en el periodo de la inmunidad. Sí, ahora hay una información que dice que incluso si ya se ha reinfectado, si ya ya ha tenido un contagio previo, puede reinfectarse con estas variantes, ya sea la brasilera o ya sea la de Reino Unido, en un 40-70 y un 26 a 65% respectivamente. No es pues esto que sea un 90% que se van a reinfectar, pero sí puede pasar. Por ejemplo, tengo caso de mi hermana que también es médico, tiene el caso de una colaboradora que normalmente se espera unos 3 meses en caso de que se pueda reinfectar, pero esta colaboradora se reinfectó con 1 mes y medio, nada más. Entonces, pues hay que tomar las medidas, ¿no? Porque esto no es un juego, entonces hay que cuidarnos más. Bueno, las recomendaciones yo creo que ya están, pero debido a los casos que hemos tenido, por favor, la recomendación más que el uso de mascarilla creo que sigue siendo la de socializar. No, yo veo, ¿no? Yo veo estados, veo publicaciones que están saliendo, están viajando. Entonces yo digo, sí, si bien es cierto, fuera del trabajo nosotros no tenemos ninguna obligación o ninguna forma de decirles a ustedes no hagan eso, porque ustedes están ejerciendo su derecho, ¿no? De salir, de divertirse, pero en esas circunstancias yo creo que no es lo apropiado, ¿no? Tal vez no por ustedes mismos, sino miren también a sus familiares, ¿no? Miren